Muchísimas gracias a todos los participantes y sobre todo a Somos Buró por la invitación de poder estar aquí compartiendo un poquito acerca de la hospitalidad. Vamos a platicarles un poco acerca de una materia muy humana y sobre todo cómo lo aplicamos al Customer Experience. Pero antes de empezar, me gustaría invitarles a que reflexionemos un momento y pensemos. Las mentes, los libros y los paraguas únicamente funcionan cuando los tenemos abiertos. Entonces, esa es una gran oportunidad que tenemos para escuchar esta plática y me gustaría compartir con ustedes una entrevista que tuvimos con un gran amigo, un gran colega, con Paco Gutiérrez, que es el CEO de una cadena que apreciamos mucho, que es Xcaret. Entonces, si me permiten unos momentos, estaremos compartiendo. Listo, ¿no? Pues muy buenos días, amigos. La verdad que es un gusto, un privilegio estar aquí con ustedes. El día de hoy tenemos la oportunidad de tener al CEO Francisco Gutiérrez, que es CEO de Grupo Xcaret en la parte de hoteles. Francisco, muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros y compartir con el auditorio sobre todo lo que ha sido la experiencia, todo lo que ustedes han podido desarrollar durante este periodo de pandemia y también lo que han hecho durante su travesía y que los ha llevado a hacer una piedra angular para lo que es el destino de México. Inclusive se me viene muy a la mente la oportunidad que tuvieron un eslogan muy importante que cuando visites Xcaret no se te olvide visitar la Riviera Maya o Cancún, ¿no? Así que bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Paco. Muchas gracias, Nacho. Gracias por la invitación y encantado de compartir contigo y con tu auditorio. Mira, Paco, la verdad que cuéntanos un poquito acerca de cómo les fue a ustedes con la pandemia, cómo los tomó en lo que es la parte del Customer Experience, ¿en qué enfocaron sus baterías? Bueno, no se puede hablar de la pandemia sin antes hablar del ser humano, de la persona y del colaborador. Quisiera empezar por decirte los 5 pilares en los cuales nosotros nos movemos. El primero es nuestro profundo amor por México. Segundo es la sostenibilidad, o sea, el cuidado a las personas, sean clientes o colaboradores, personas, las que sean. El tercero es que todo lo que hacemos nos gusta hacer una arquitectura ecointegradora. El cuarto, nos gusta hacer una plataforma multiplicadora de arte mexicano. Y el quinto, hacer todo por un camino alterno, un poquito de romper paradigmas y tratar de innovar y tratar de hacer cosas diferentes. Todo esto abrazado por un concepto turístico que le llamamos el All Fun Inclusive. Nuestros huéspedes, nosotros como sabes tenemos 9 parques, tours, ferries que van a Isla Mujeres, a Cozumel, etcétera, y todo eso está integrado dentro del beneficio por hospedarse en hoteles Xcaret. Y aunado a eso, también al huésped lo cachamos desde el aeropuerto. Le damos la transportación también incluida si te hospedas con nosotros. Te digo toda esta historia porque tratamos de, a raíz de la pandemia, 2 puntos. Uno, afianzar el bienestar de nuestros colaboradores para tratar de darles el entorno que requerían para que estuvieran mejor en casa y que siguieran tuviendo sus ingresos. Número 2, el ver los parques y los hoteles vacíos durante 1 mes y medio, teníamos 2 opciones: ponernos a llorar porque se veía triste, y lo otro, ver una perspectiva donde se veía bellísima la naturaleza. Entonces hicimos muchos videos alrededor de los parques vacíos, la vida de la flora y la fauna que estaba ahí, y reforzamos nuestro tema de sostenibilidad y de cuidado al planeta de una manera muy fuerte. 3, compartimos mucha información con las principales instituciones internacionales en cuestión a protocolos, porque como todos estábamos ignorantes en cómo manejar esta situación. Entonces nos unimos a las asociaciones de hoteles, tanto de Estados Unidos como de España, etcétera, y junto con la Organización Mundial de la Salud hicimos un protocolo, el cual implementamos en toda nuestra experiencia, All for Inclusive, en toda nuestra experiencia. Y a los huéspedes, primeramente hicimos una campaña durante la pandemia que les decíamos,
también quédate en casa, lo importante es que tú estés bien. Y lo último que hacíamos es decirle, vete de vacaciones. Pero nada más en cuanto abrimos el hotel, el primer día que abrimos el hotel, sacamos una campaña que nos decía, quédate en México, porque queríamos aprovechar que afortunadamente la marca Xcaret es una marca que quiere mucho la gente, particularmente en México y en otros lados, pero particularmente en México en este momento, y el mexicano quería viajar sí o sí, como fuera, y como consecuencia de esas campañas de conciencia de quédate en casa, lo importante eres tú, eres tu familia, y en cuanto pudieron viajar, decirle, no te vayas lejos, vente para acá, aquí tienes todo, te abrazamos y tenemos todas estas garantías de controles y protocolos de salud y bienestar, pues de repente, afortunadamente, al mes de haber abierto el hotel de un 0, llegamos a un 80%. Entonces, fue una locura de despunte. Entonces, pues bueno, un poquito eso te platico de cómo fue el impacto de la pandemia con clientes. Platícanos, Paco, ¿cómo vivieron esos primeros huéspedes que llegaron? ¿Cómo fue ese customer experience desde la llegada, el journey de la venta? ¿Cómo tu mismo equipo, cómo se sintió? ¿Cómo lo prepararon para poder tener este customer experience? Hicimos muchos ensayos antes porque nos sentíamos raro desde nosotros teníamos, aparte del cubrebocas, teníamos el cubre como de plástico para la máscara esta que la careta. La careta, perdóname, la careta. Y cuando llegaba el huésped, lo recibíamos desde el aeropuerto y lo recibíamos en un espacio que teníamos en el aeropuerto para nuestros huéspedes y desde ahí comenzábamos a platicarles qué es lo que les íbamos a dar, para qué les iba a servir y ciertas reglas que tenían que vivir ellos y que tenían que respetar ellos por cuestión de salud de todos los que estábamos ahí involucrados. Debo reconocer que había huéspedes que estaban hartos y lo último que querían es ponerse el tapabocas. Hubo momentos en que hubo necesidad de comunicarnos con ellos primeramente hablados, pero primeramente hasta como con personas caminando en el hotel con una tablita aquí arriba, diciéndole de alguna manera, por favor, la careta. Después hablado, y si no querían hacerlo, teníamos que invitarlos a que se fueran del hotel, porque estábamos preocupados por que nos fueran a contagiar a todos los que estábamos viviendo el hotel. Es un hotel, en este caso teníamos 900 suites del Hotel Xcaret México, y en cuanto nos dijeron que podíamos regresar a trabajar y abrir el hotel, también regresamos a la construcción del Hotel Xcaret Arte y a la construcción de Casa de la Playa, otros 2 hoteles. Entonces teníamos de repente no solamente los colaboradores del hotel y de los parques, que en total en ese entonces andábamos en 14,000, sino también teníamos un mundo de gente de obra construyendo 2 hoteles. Entonces sí era muy difícil, hubo necesidad de tener reuniones muy continuas y muy presentes, comenzamos a ser más eficientes en nuestra comunicación a raíz del Zoom, y con todos los gerentes de los parques nos poníamos muy en contacto para ordenar muy bien el proceso desde la llegada al aeropuerto, al hotel, a los parques y ida y vuelta, ¿no? Entonces, yo te diría, era, número 1, tener mucha flexibilidad, tener mucha empatía, creo que es fundamental en la experiencia de servicio, tú lo sabes muy bien, el mostrar empatía con los huéspedes por cómo se siente, pero también con los colaboradores. Había colaboradores que les daba miedo de repente ver que huéspedes se quitaban esto, particularmente norteamericanos, y que decían, no, yo aquí no lo voy a tener. Y pues les daba miedo, ¿no? Entonces, hubo mucho trabajo por hacer, mucho poner el hombro, y la gente acababa entendiendo en su enorme mayoría, y muy agradecidos por todo el protocolo que teníamos, más allá desde la entrada, los geles, les dábamos su tapabocas a todo mundo, cómo estábamos sanitizando todas las áreas interiores, tanto de habitaciones como centros de consumo, los autobuses de la transportación,
etcétera, 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 etcétera. Entonces, el tratar de hacerlo lo más ágil posible, pero con mucha responsabilidad y con mucha, insisto en la palabra empatía, que creo que era fundamental con todo el mundo. ¿Qué te sorprendió de los huéspedes, esa experiencia que les brindaste? ¿Cuáles fueron esos comentarios que mantienes en la memoria? Mira, como que tengo dos muy marcados. Número uno, los huéspedes que comenzaron a llegar primeramente y que no solamente los recibimos con tapabocas, sino que eran tapabocas, pero con guitarras y con violines y mariachis en la entrada, porque Xcaret es México, y en el Hotel Xcaret México, y ahora en los 3 hoteles que tenemos, pues siempre hay música viva, siempre estamos tratando de proyectar, intentamos proyectar lo mejor de México al mundo, y parte de eso es nuestra alegría por vivir y por compartir. Entonces, ahora más que nunca metimos música de mariachi, metimos música, de repente nos sorprendíamos con happenings, con música de tambora, y de repente les hacíamos happenings con diferentes tipos de cosas que les llamara la atención, que les hiciera robar una sonrisa, y la gente se iba muy contenta porque sintió que México los abrazaba, les pasó parte de nuestra cultura, y que también los divirtió después de estar 2 meses o más, según sea el caso, pues con todo tipo de sentimientos, la gente de inseguridad sobre su futuro y el de su familia. Entonces les sacamos la sonrisa, y muchas veces, y particularmente en eventos como por ejemplo en el parque, tenemos un espectáculo en la noche, el cual evidentemente se tuvo que reducir mucho el aforo, pero seguía siendo igual de emotivo, y al terminar la gente acababa muy conmovida, con lágrimas en los ojos por todo lo que vivían. Yo creo que hay muy bonitas historias, y también era muy padre ver empezar a los hombres y mujeres de negocio traer a su familia a vacacionar, y ellos estar trabajando con sus reuniones virtuales y todo eso, y decían, de haber sabido esto me pongo a trabajar así desde hace muchos años. Entonces fue muy padre también comenzar nosotros a tener facilidades de áreas que no estábamos utilizando, y de repente convertirlas en esos rincones para ellos de privacidad, y para sus reuniones, y de repente te veías a la gente en la alberca con los pies dentro de la alberca, pero con su laptop arriba. Entonces era una maravilla, en un momento tan difícil y tan simbólico del ser humano y del mundo que estuvimos viviendo en esos días, en esos meses, ver de repente cómo la inventiva del ser humano y el deseo de salir adelante, de seguir disfrutando la vida a pesar de los pesares, se estaba mostrando de diferentes maneras. Excelente, Paco. Paco, tú tienes una gran trayectoria. Has estado en ventas, has estado en el área de operaciones, gerencia general, en grandes cadenas, posadas, ahorita en Xcaret. En tu pensar, ¿hay algún legado que te dejó la pandemia que rompió, digamos, la caja que te hizo pensar, y que tienes algunos puntos, algunos KPIs de aquí en adelante para estar monitoreando constantemente, para seguir innovando y seguir teniendo éxito? Si es así, cuéntanos 2 puntos de ellos. El primero es inevitable, el tema personal. Yo siempre seré un gran promotor de hacer una hotelería humanista, y mientras más empático y mientras más conectes emocionalmente con tus colaboradores y con tus huéspedes, más trasciendes en ellos. Y en un momento como la pandemia lo vino a reafirmar en mi proceder. El segundo te diría yo, a ver, hay tantos hoteles en el mundo, hay tantos experiencias turísticas, pero pocos se atreven a hacer cosas diferentes. El huésped está cansado de ir a un hotel a vivir la misma experiencia que pudiera tener en el hotel de al lado, y el hotel de al lado, y el hotel de al lado. No podemos ofrecer una experiencia hotelera que solamente esté basada en lo estético y en lo funcional, sino también debe estar basado en una diferenciación de productos y que muestre lo mejor de ese país al mundo. Cuando nosotros hicimos el Hotel Xcaret México y lo presentábamos a las principales tour operadores y mayoristas
internacionales, fíjate que nos decían, vaya hasta que viene un grupo hotelero o un grupo turístico a presentar un producto hotelero queriéndose parecer a México y no queriéndose parecer a Estados Unidos o a España o a Francia o a Asia. Entonces, el hecho de ser congruente con tu producto, con lo que sientes y con lo que quieres transmitir, creo que es fundamental. Y si a eso lo salpicas a romper cánones de una hotelería tradicional acotada por los estándares internacionales y te atreves a hacer cosas diferentes, el cliente está dispuesto a pagar por eso más. Y si además lo haces con sostenibilidad y responsabilidad social, todavía el huésped está más contento de participar en un proyecto como el tuyo. Así. Muchísimas felicidades, Paco. La verdad que gracias por compartir con nosotros este día. Y antes de que nos despedamos, ¿te gustaría complementar algo que no te haya preguntado, algo que nos quieras dejar para que todas las personas que nos están siguiendo, que nos están viendo, se lleven un buen mensaje de tu parte? Yo te diría, estamos ahorita en la industria y en el mundo con la gran oportunidad de retener a nuestro talento humano. Todos, en todas las áreas, en todos los géneros, tenemos problema de que el ser humano laboral ya cambió, ya aprendió que el estar en su casa puede hacer muchas cosas, que de manera virtual puede hacer muchas cosas y que es maravilloso compartir tu parte laboral en un entorno familiar y que exista una sana frontera, pero que los tengas al lado. Eso de repente vino a rescatar unos valores maravillosos del ser humano. Yo te diría que uno de los grandes retos que tenemos ahorita en la hotelería internacional es ofrecer y ser flexibles a modelos de trabajo más híbridos y más creativos que hagan del colaborador un mejor ser humano, no solamente un mejor profesional. Y eso es lo que está buscando de fondo el nuevo colaborador, creo yo, de nuestra industria. Pues muchísimas gracias, Paco, y les agradecemos la oportunidad de platicar contigo y sobre todo felicitarlos por el gran trabajo que hacen y por poner el nombre de México muy en alto. Muchísimas gracias, Paco. Muchas gracias. Gracias a ti. Un gusto siempre. Hasta luego. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Paco. Pues aprecio mucho el tiempo y sobre todo que hayas aportado con nosotros. Encantado de la vida. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Estoy a la orden. Gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias, Paco. Pues muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado tanto como yo esta oportunidad de platicar con Paco Gutiérrez y la intención de compartir con ustedes esta entrevista pensada en Customer Experience es justamente esta parte, la parte dinámica de lo que ha cambiado tanto la tecnología como la parte importante que sufrimos a través de los cambios con la pandemia. Es este legado, que tenemos que tener flexibilidad, tenemos que tener empatía y tenemos varios campos que cubrir y la parte humanística es lo que tenemos que llevar adelante. Grupo Xcaret lleva 5 pilares y tiene 2 puntos importantes dentro de lo que es su estrategia, que es la flexibilidad, la empatía, para poder dedicarse a llevar un producto que es el All Phone Inclusive. En lo que respecta a la compañía que yo represento, que es Grupo Brisas, es un grupo que se ha dedicado a seleccionar hoteles icónicos en lo que es nuestro país, en el bello México. Aquí en México tenemos grandes hoteles, el principal de ellos, Las Brisas Ixtapa, es un hotel icónico que le dio nombre a la marca, y después de ahí fuimos adquiriendo varios hoteles, como es Las Hadas en Manzanillo, un hotel morisco, un hotel precioso, que nos ha permitido justamente ir desarrollando y sobre todo crecer en lo que nosotros denominamos la hospitalidad. Nuestra compañía tiene una promesa, esa promesa es experiencias únicas a través de gente única. Y quiero compartir con ustedes que recientemente estuvimos en una ponencia el martes esta semana en Hacienda Júrica. No sé si me puedes ayudar con la presentación por ahí, por favor, para poder ir avanzando. Y lo que les quería yo compartir en esta parte es, en el siguiente slide, el legado que tenemos de nuestra industria con la pandemia hacia el resto de las industrias. Nosotros hemos sido de las industrias más antiguas, de las que más tiempo llevan,
y sobre todo la restauración es parte de ella, porque en un principio, en lo que era la hotelería, eran esas pequeñas casas en las que los viajeros llegaban a comer, a descansar, y con esa comida se restauraban para poder seguir adelante. En lo que estamos en el día de hoy, aquí en lo que tuvimos el martes pasado en Hacienda Júrica, tuvimos uno de los eventos, el primer evento de ABC Bridal, que es Forever Wedding Summit. Fue la primera vez que se tiene en el país. Es la primera vez que se tiene en lo que es el destino de Querétaro, y la primera vez que Grupo Brisas lo atiende. ¿Y cuál es lo más interesante que yo les quería mencionar sobre esta parte? Si se dan cuenta de la fotografía donde estoy del lado izquierdo, ahí es donde tenemos el stand, y en la parte del lado derecho es cuando tenemos la oportunidad de compartir. La parte del hospitalidad lo que nos ha enseñado mucho es estar de cerca con el cliente, y sobre todo tener una parabólica prendida para poder escuchar y saber qué es lo que necesita el cliente. Si seguimos con la siguiente slide, aquí estábamos reunidos con más de 300 expertos, especialistas en lo que es el área de bodas, que vienen de alrededor del mundo y que buscan ideas nuevas, que tienen la oportunidad de estar buscando nuevas experiencias, que eso es lo más importante que podemos aportar del mundo de la hotelería al resto de lo que son las industrias en las cuales, por ejemplo, hay una industria en la cual hemos estado muy cercano, que es la parte médica. La parte médica necesita mucho de esta parte hospitalaria para que el customer experience evolucione y seas preferido para seguir adelante. En el siguiente slide vamos a poder darnos cuenta que este customer experience hoy ha cambiado después de pandemia, y ha cambiado en muchos sentidos. ¿Qué es lo que esperan los huéspedes el día de hoy? ¿Qué es lo que están esperando esos clientes que llegan para con nosotros? ¿Me ayudas con el siguiente slide, por favor? Aquí lo más importante, y lo hemos venido escuchando en las diferentes charlas, las pláticas que hemos tenido durante este día, es que el cliente ha cambiado, y el punto más importante es romper sus zonas de confort. ¿A qué nos referimos con romper esas zonas de confort? Ellos están ávidos de que los invitemos a romper los paradigmas que ya teníamos. Uno de los puntos interesantes ha sido la tecnología, la manera en la que la tecnología ha cambiado la forma de hacer reservaciones, la forma de poder garantizar precios, la manera en la que puedes en un momento estar planeando hacia futuro, en el momento en el que nace, en el momento en el que tú deseas, para poder cambiarlo. Es una de las grandes oportunidades que tenemos hoy en día, y es uno de los retos que tenemos que plantearnos nosotros mismos dentro de la empresa, para saber cuál es la zona de confort del cliente y cuál es la zona de confort de nosotros, dónde estamos parados el día de hoy y qué tenemos que modificar para poder hacer esos cambios. En las charlas anteriores escuchábamos mucho acerca de la parte de la alineación estratégica, la visión, la misión. Inclusive nos hablaron de FODA, de diagnósticos situacionales, la parte de cómo el talento que tenemos, cómo tenemos que trabajarlo y cómo llevarlo a cabo. Otro de los puntos que hoy por hoy es inminente es enfocarse en el aquí, en el ahora, en el presente. El presente es el regalo que tenemos el día de hoy para poder construir hacia el futuro, y que cada una de las decisiones que vayamos tomando nos direccionen hacia el destino que nos hemos enfocado, hacia donde tenemos la brújula apuntada, hacia donde esa alineación estratégica la tenemos muy clara y muy perceptible. Para poder llegar a ella necesitamos enfocarnos hoy y hacer esas decisiones necesarias para poder hacerlo. Otro de los puntos importantes que tenemos hoy, tanto como clientes como con lo que es nuestro turista, nuestro huésped, es que están ávidos por compartir nuevas historias. Y no están preocupados ya por la cantidad de países que conocen o la cantidad de hoteles que han visitado, sino cuál es esa nueva historia que el día de hoy los hace encajar, los hace afines a su tribu, a la tribu que cada vez los hace resaltar más y vivir de una mejor manera. También otro de los puntos importantes que tenemos que tomar muy en cuenta es vivir la cultura y la cultura del país. Hoy por hoy los huéspedes, yo recuerdo de joven, inclusive cuando íbamos a Ixtapa, había un evento que se hacía en la playa, y sobre todo los norteamericanos venían muchísimo, decían, let's go break the piñara, ¿no? Entonces el let's go break the piñara es compartir con todo lo que eran nuestros huéspedes esa celebración que muchas veces la hacíamos para los cumpleaños, o lo hacemos para lo que son las fiestas de las posadas de fin de año, ir a romper la piñata. Esa parte exótica que existía antes, por mucho tiempo se perdió cuando en la hotelería se decidió tener
compañías internacionales decían, el mismo cuarto, me voy a levantar y aquí a la izquierda va a estar el enchufe, del lado derecho va a estar la televisión, el teléfono, todo eso que estaba muy estructurado. En aquel entonces, en su momento fue un éxito, pero el día de hoy, con el cambio que ha tenido las generaciones, hoy demandamos regresar a lo autóctono, a lo oriundo, a lo que es nativo, y esa parte cultural de la localidad nos vuelve a hacer brillar, como platicábamos, como lo hace el Grupo Xcaret y como lo hace Grupo Brisas, porque cada uno de estos hoteles te permite vivir de cerca la experiencia de nuestra región. En el caso de nuestros hoteles tenemos no solamente los menús, sino también tenemos en varios lugares las mermeladas que se hacen en la zona con la misma fruta y que se puede compartir. Tenemos un proyecto muy interesante para Galería Plaza San Jerónimo, que está en el corazón del sur de la Ciudad de México, en el cual en el menú vas a poder tener del huerto, ir a hacer la pizca, a retirar de ahí mismo de las plantas lo que el chef te va a preparar, y eso se vuelve algo que está buscando el cliente hoy, que es orgánico, sano y que automáticamente te hace sentir parte de ese mismo platillo. Y esas son de las acciones que estamos tomando, porque lo que el huésped está buscando es su capacidad de asombro, volverla a traer, ese factor wow que en algún momento trabajamos con mucho esmero, hoy por hoy vuelve a ser muy importante porque es justamente lo que está buscando el cliente: instagramearlo, compartirlo y hacer que las cosas sucedan, y que él ha sido parte de esta vivencia y de esta experiencia nueva que se tiene, y que hoy el deseo de compartirlo con el mundo es mucho más sencillo a través de lo que es la tecnología de los celulares. Un punto muy importante en el cual nos hemos dado cuenta que el huésped y el cliente, y es no solamente único o exclusivo de la parte de hospitalidad, es que el huésped quiere que le preguntes, quiere que le cuestiones, quiere que, si él tiene un deseo y si tú le permites desarrollarlo de una manera más amplia, le vas a permitir vivir nuevas experiencias, y en muchos casos encauzarla a que la experiencia que tú tienes y que tiene con tu empresa y tu compañía sea formidable y se resalte por lo que él se está percatando, porque muchas veces es percepción las veces en las que fallamos. Y por el otro lado, otro punto importante es un abanico con una gran diversidad de opciones, porque de esta manera les podemos llenar el ojo y le permitimos que su mundo se vuelva más bello. ¿Por qué? Porque la percepción que les comentaba hace unos instantes, cuando le das esas oportunidades de tomar ellos mismos la decisión sobre una gran oferta, sobre una oportunidad que tú ya planchaste, que tú ya le hiciste más sencillo, te va a hacer que el éxito y el triunfo sea más cercano y sea menos efímero. Otro de los puntos que hoy por hoy se está buscando y que es muy importante para las generaciones actuales es la sustentabilidad y dejar la menor huella posible, porque para ellos el viaje hoy es una responsabilidad. Es la manera en la que los hoteles, en la parte de ecológica, los premios que tenemos se vuelven sumamente importante para tener insignias y para que el viajero se sienta tranquilo que a donde está yendo a viajar realmente está causando un menor daño y está dejando la menor huella posible en lo que es la ecología. Si me ayudas con la siguiente slide, por favor. Y por aquí es un parteaguas. Dentro de lo que ha sido mi carrera en la parte de hospitalidad, siempre he estado yo enfocado a, a la parte exclusiva, a la parte humana, pero me faltaba la parte de procesos, la parte que se cubrió con mis estudios de Six Sigma, Lean y también con lo que es Project Management. Yo hoy les puedo dar fe y certeza que todo lo que es proceso se puede estandarizar. Todo lo que tú quieras llevar a cabo en un presupuesto, una alineación estratégica, lo que cabe en una plana, en una página en blanco, es fácil de seguir y de controlar. Sin embargo, la parte más difícil, el reto que te hace ser humano, de lo que hablábamos, la empatía, esa flexibilidad, es exclusiva del ser humano. Y la hospitalidad, que ese es nuestro fuerte, es lo que nos va a llevar a cabo para que tu servicio y tu empresa perdure en el tiempo. Siempre se ha dicho que la única constante en el tiempo es el cambio, pero para que ese cambio sea positivo y sea para ti, es cuando tú lleves esta parte de hospitalidad a tu negocio, vas a culminar con el triunfo para salir adelante. Si me ayudas con la siguiente slide, por favor. ¿Cómo vamos a triunfar en esta parte? Lo vamos a hacer construyendo dentro de nuestra cultura y apoyándonos con las 4 Cs. ¿A qué me refiero con las 4 Cs? Desde el momento en el que tú
estás en tu empresa, lo que necesitas hacer muy bien desde un inicio es perfilar adecuadamente, hacer la contratación, pero la contratación con vocación. Sabemos que todo lo que va a ser las posiciones que van expuestas a tener un trato con el cliente tienen que tener esa forma que es vocación, que viene con el ser humano. Hay unos que lo tenemos, hay otros que no lo tenemos, pero cuando lo estamos perfilando, tenemos que saber esa persona que cuando va a su casa y te recibe y es un buen anfitrión y busca que te sientas bien, en que te doy, que te ayudo. En el caso de México es muy sencillo y lo vivimos mucho porque en México tenemos ese dicho que mi casa es tu casa y es así como lo sentimos. Entonces, para México y algunas partes de Latinoamérica es muy, muy sencillo, pero se complica un poco más, por ejemplo, para otras regiones, Asia, Pacífico, Europa, donde la cultura es mucho más cerrada, donde, digamos, el temperamento de un alemán no es tan abierto como el de nosotros, la parte distante del asiático, que inclusive la manera en la que se gesticula te da un poquito de distancia, ahí es donde nosotros podemos aportar muchísimo. Y la segunda C es la capacitación en competencias. La capacitación en competencias es muy importante porque inclusive nosotros, cuando vino la pandemia, trabajamos dando coaching con el equipo para que realmente pudiéramos estar preparados de lo que platicaba un poco Paco. En Brisas nosotros hicimos un programa que se llama CCH, es el compromiso del cuidado de nuestro huésped, pero también hicimos ese estudio para que el huésped no se sintiera distante cuando nosotros traíamos toda esta cobertura, toda esta parte que lo distanciaba. Vimos la manera de gesticular, vimos la manera de poder con las manos abrazar, hacer las manos, moverlas como si estuviéramos haciendo aplausos hawaianos, etcétera, para no tener esa parte. Entonces, la capacitación en competencias es muy importante y sobre todo preparar al personal. El customer experience interno de nuestro cliente interno es sumamente importante y eso es lo que nos va a garantizar el éxito de todo lo que es el trabajo de la alineación estratégica, de la cultura y de las partes importantes en donde ponemos la balanza. La cultura. La cultura de trabajo tiene que estar enfocada en una sola dirección. Esa cultura tiene que ir evolucionando tanto dentro de lo que es la necesidad del cliente interno como del cliente externo. El cliente externo para nosotros durante la pandemia evolucionó muy rápidamente, pero también retomó muchos valores, esos valores de cuidarse a sí mismo, de volver a pensar en uno, de volver a tener esa oportunidad de viajar y compartir con tus seres queridos. ¿Por qué? Porque la pandemia nos recordó que la vida es muy corta y esa vida la estamos dejando pasar, pero necesitamos darnos esos tiempos, en esos oasis donde podemos compartir con la familia, donde nos tratan bien, donde nuestras expectativas son superadas y donde podemos tener un buen momento para seguir desarrollándonos. Y finalmente, una de las acciones más importantes que tenemos que llevar a cabo es que sea un efecto dominó, que sea contagiado ese sentir, que sea la parte importante de lo que estás haciendo, que tu personal se sienta contagiado, se sienta realmente involucrado y que viva la experiencia. Si vive esa experiencia, ten la certeza que la va a contagiar al cliente y el cliente lo va a compartir a su tribu con los cuales son afines y de esa manera el efecto dominó a través de este pequeño sistema de las 4 C te va a permitir que la hospitalidad se manifieste y quién no quiere ir a la casa de un buen anfitrión. Y me gustaría compartirles un video que es la campaña que traemos actualmente en Grupo Brisas, que se denomina Se trata de ti.